Avivamiento. En este caso estamos cubriendo lo que le llamaban el despertamiento, el despertar general. El despertar general, y es de los años 1830 más o menos a 1840. Una de las personas que definen esta temporada de avivamiento es el evangelista Charles Grandison Finney. Charles, ¿nos puede bajar la luz un poco? Sí, por favor. ¿Me están? Okay. Gracias. Charles Grandison Finney dijo, si la presencia de Dios está en la iglesia atraerá al mundo a la iglesia. Si la presencia del Señor no está en la iglesia, el mundo atraerá a la iglesia hacia afuera. Amén. Así que hay una atracción. Si Dios está aquí, atraemos al mundo. Si Dios no está aquí, el mundo nos atrae a nosotros. Amén. Vamos estamos hablando, nosotros hablamos de esto anteriormente, pero para recordarnos un poquito, avivamiento, la restauración de la vida espiritual en el cuerpo de Jesús, en la iglesia. Viene del latín revivos, que significa revivir, ¿no? O vivir de nuevo. Renovación es cuando nos volvemos a las bases bíblicas adentro de la estructura de los ministerios de la iglesia. Y esto, desde luego, viene después del avivamiento. Porque hay un avivamiento, entonces hay una renovación que entra. Entonces tenemos el despertar. Y eso se efectúa cuando una iglesia que es reavivada y renovada da la evidencia a la sociedad en general que afecta. Y como vamos a ver ahora, a donde quiera que se avive un avivamiento, afectó a la sociedad. Si un avivamiento meramente afecta a la iglesia, no es avivamiento. ¿Verdad? Es una movida de Dios está aquí o lo que sea. Pero si es realmente un avivamiento, eso afecta absolutamente a todo. El gran despertar. El segundo gran despertar continuó en los Estados Unidos hasta el año más o menos 1810. Pero los resultados fueron interrumpidos por la guerra del 1812, the War of 1812. Esa guerra interrumpió lo que estaba pasando. Pero una parte del gran despertar, para algunos, incluyó el trabajo del evangelista Charles Grandison Finney, comenzando vamos a ver, en el medio de los 1820 y pico, porque él fue salvo en ese tiempo y el Señor lo llamó casi inmediatamente. Después de ser salvo. No casi, lo llamó inmediatamente cuando aceptó a Jesús. Pero nosotros no vamos a incluir a Finney. Algunos lo incluyen en el segundo despertamiento, pero en este caso, para lo que estamos estudiando esta noche, lo estamos incluyendo en el despertar general, que es después del segundo awakening, del segundo despertar. El trabajo de Finney fue tan impactante y tenía tantos cambios y tantas cosas que eran particular a cómo Dios se movió a través del evangelista Finney durante ese avivamiento, que realmente lo distingue a todos los demás. Y lo vamos a ver, porque es esta cosa que nosotros hasta este momento practicamos, que se estableció a través del ministerio de Finney, ¿verdad? Como el llamado al altar, por ejemplo. Muchas iglesias ahora denominacionales no llaman al altar. ¿Cuántos saben eso? No llaman, predican, presentan la letra, impresionan a la gente, pero no hay llamado al altar. Pero en el caso de Finney, y él es el prototipo del evangelista americano. Charles Finney sería el prototipo perfecto del evangelista típico en los Estados Unidos, porque él fue el que estableció muchas de las cosas que se hacen ahora, que hasta este día los evangelistas continúan haciendo.
un bosquejo. Charles Finney era un abogado en Nueva York y comenzó el avivamiento en Rochester, New York. Y eso explotó. O sea, cuando comenzó por allá, la cosa explotó. También estaban experimentando avivamientos a través de todos los Estados Unidos, del estado de Maine al estado de Texas. Pero el Señor se estaba moviendo grandemente. Para el año 1830 es estimado que más de 100,000 personas se convirtieron al Señor, o fueron añadidas a la iglesia. En este caso fue la iglesia presbiteriana. En Inglaterra lo vimos también a través del mundo. En Inglaterra, algunas de las gente locales de los metodistas reportaron que había avivamientos que estaban surgiendo en Inglaterra. Y en ese caso fue mayormente a través de la iglesia metodista. El evangelista americano James Caughey vio múltiples miles venir a Cristo a través de la campaña que él condujo en Inglaterra. De la gente que se convirtió a través de su prédica, su campaña, una de las personas fue un jovencito llamado William Booth, que vino a establecer al Salvation Army. Pero él vino a Cristo a través de la prédica de James Caughey en Inglaterra. Lo que interrumpió que no fuera más grande de lo que fue un movimiento llamado el Tractarian Movement. No sé cómo se dice en español, Tractarian Movement. Y es un movimiento porque recuérdate, la iglesia de Inglaterra es la iglesia de la cual se saca o sale la iglesia episcopal aquí en los Estados Unidos. Es una iglesia muy interesante porque se presenta en diferentes formas. Tenemos High Church, iglesia alta, y Low Church en los episcopales. Aquí más o menos son mundanos. O sea, porque la iglesia episcopal tuvieron una división grandísima acerca de la homosexualidad, y eso surgió unos años atrás, y hubo una división más o menos en mitad. La iglesia episcopal se rompió. Otra es la metodista universal, también con la misma cosa, este asunto de la homosexualidad. Así que ha sido impactante, bastante negativamente. Pero en este movimiento es un movimiento que más o menos era lo que decimos High Church. O sea, iglesia alta, asunto de sacramentos, la hostia y toda esa cosa que se practica. No sé si ustedes han visto una iglesia episcopal que más o menos es católica. O sea, se presenta como una iglesia católica. Entonces, ellos tienen un entender diferente de lo que es tener una relación con Dios. Para ellos, los sacramentos son, o sea, el servicio se basa en el sacramento en vez de en el mensaje de la palabra del Señor. Aunque hay un homily o una prédica que se da, un mensaje que se da, no es el centro. O sea, para los evangélicos para los evangélicos, lo central de un servicio es la prédica, es la palabra de Dios. Para las iglesias que son sacramentales así, o sea, que son iglesia alta, son como la iglesia católica. Para ellos la forma, el respeto, o sea, la presentación es más, la forma es más importante que la sustancia. Debbie, ¿una pregunta? La episcopal es como católica. Aquí en los Estados Unidos, recuérdate, en Inglaterra es la iglesia anglicana. Ok, allá se llama anglicana, aquí se llama episcopal. Pero la iglesia episcopal aquí tiene muchos sabores. Tiene de una iglesia que es sumamente católica. Tienen a María adelante, tienen a la estatua y cuánta cosa. Pero también hay iglesias episcopales que son bien informales, se centran en la palabra de Dios, hay prédica. Esas iglesias fueron las que se separaron, porque más o menos las más tradicionales fueron las que abrazaron el asunto del homosexualismo.
Sí, porque también bautizan a niños. Sí, sí. Que ese Muchas de las tipo iglesias, no. muchas de las iglesias denominacionales hacen eso, inclusive, por ejemplo, la Reformada. Um, pero es algo que típicamente las denominaciones evangélicas no hacen. Exacto. Y la metodista, pastor. Y la metodista, La ¿se metodista, parece a la episcopal o es más? tenemos un tremendo problema porque hay metodista y hay metodista. Hay metodista que lo que John y Charles Wesley creo que votarían a esta gente. O sea, si ellos estuvieran vivos ahora, yo no me puedo imaginar como John Wesley, o sea, que entre a la iglesia, que vea dos hombres juntos. O sea, yo no... Porque, ¿cuántos han leído de John y Charles Wesley? Eran evangelistas. La gente estaban llenándose del Espíritu Santo, cayéndose al piso, hablando en lengua. Eso es una cosa brutal. En Inglaterra comenzó, no solamente se quedó en un sitio, sino siguió moviéndose de South Wales a North Wales, luego también en Scotland. En 1830 hubo un avivamiento que incluyó lo que llamamos el Kilsyth, avivamiento Kilsyth, bajo William C. Burns, un muchacho jovencito que el Señor usó grandemente. De una manera muy grande. Tenemos a Sweden, no sé cómo se dice en español, Sweden. La iglesia metodista de Inglaterra tenía un evangelista llamado George Scott que comenzó en el segundo gran despertar. Y experimentó grandes avivamientos en su ministerio a través de los años 1830, o sea, en los 30. También hubo una persona que era nativa, Carl Olof Rosenius, que no era de Inglaterra, era natural de Sweden, y el Señor lo usó grandemente en avivamiento en la década que siguió, en los 40. En Norway, en los 40, vimos gran avivamiento en Norway, y dentro de 10 años que comenzaron ese avivamiento, eso se fue por toda Escandinavia, o sea, todos los países allá. El Espíritu Santo se estaba moviendo libremente. También lo vimos avivamiento en Switzerland, Francia y Holland. Discípulos de James Haldane durante el segundo gran despertar se convirtieron en gente que estaban, o sea, evangelistas que estaban trayendo el avivamiento a través de toda Europa, específicamente esos países. En Alemania también hubo avivamiento que comenzó a moverse. Pero la iglesia luterana era bastante fuerte. La iglesia luterana, desgraciadamente, ha tenido problemas bastante grandes. Especialmente, recuérdate, no en este tiempo, pero en 100 años después de eso fue bastante terrible lo que pasó allá bajo Adolf Hitler, donde se comprometieron de una manera grande. Hasta llegaron a un punto, estaban considerando sacar el Viejo Testamento de la palabra de Dios, porque era un libro judío. O sea, tanto que odiaban a los judíos, o sea, porque se les enseñó así. Fue una indoctrinación desde pequeñitos a través del Third Reich. Quítate la no puedo oír. Todo surgió de la luterana. ¿Todo surgió de la qué? Que si eso que usted dijo surgió de la iglesia luterana. Eso No, porque en Alemania la iglesia luterana era lo grande. O sea, era la iglesia más grande en Alemania, la iglesia luterana. Pero el Señor se comenzó a traer el avivamiento en la iglesia luterana. Por eso, por lo que usted dijo de Hitler, que querían sacar el Viejo Testamento, surgió en la luterana, lo que usted dice. Sí, porque la iglesia luterana, como quiera, siguió siendo la iglesia más poderosa en Alemania hasta los años de Hitler.
Ok. Bonhoeffer y el otro eran luteranos. Y todas las cosas que hicieron. Sí, madre. pero ellos se separaron. Y yo no sé cuántos miles de pastores, ellos estaban al frente de una resistencia. Y cuando el otro, el compañero de Bonhoeffer, se enfrentó a Hitler, o sea, se lo cantó en la cara. Creo que yo no sé cuántos miles de pastores se salieron de la movida diciendo, esto no va a salir bien. Y ese pastor, se me olvida el nombre ahora mismo, pero ese pastor se encontró en un concentration camp. Y por la gracia de Dios, lo rescataron. La fuerza Wow. de Allied Forces los rescataron y pudo vivir. Dios Ese tuvo pastor misericordia. que le habló así a Hitler. Bonhoeffer, creo que lo mataron unos días antes de días antes del rescate fue que mataron a Bonhoeffer. África, Asia y el Pacífico, Hawái. La persona ahí, el personaje muy importante, mayormente importante, es Titus Cohen, y él experimentó un gran retorno al Señor, a Dios, de la gente nativa de Hawái. Esta gente, cuando uno lee la historia, hablan de que eran bastante paganos y o sea, tenían, ¿cómo es? Brujos allá que hasta mataban a la gente, eran bastante fuertes. Pero el Señor lo usó grandemente para traer el Evangelio y le ablandó el corazón y hubo un gran avivamiento en Hawái. Eso se fue a través de los países de Polinesia. Y se reportó, oímos de muchos avivamientos que surgieron allá a través de todos los países. En Australia también, en los 40 experimentó avivamiento. También en Sudáfrica, Grahamstown, también hubo una explosión allí de un avivamiento grande. Robert Moffat, el padre le llaman el padre del protestantismo africano, alcanzó a muchos en Botswana. How would you say that in Spanish? Para Cristo. Yo no me sé los países en español. Casi no lo sé en inglés. Botswanaland. Botswanaland. Ok. En Asia, desde los países del Middle East hasta la China, hubieron avivamiento, inclusive de la gente que se llaman Karens en Burma, bajo el ministerio de los bautistas. En este caso, los bautistas no se quedaron detrás, también estaban predicando el Evangelio y hubo un gran avivamiento con los bautistas. Charles Grandison Finney, un abogado. El avivamiento más significante de Finney fue en Rochester, New York. Como 6 meses. Fue una cosa impactante. Vamos a dar un resumen un poquito. Él es un abogado. Era un ateo, completamente ateo. Y muchos dudaron que él podría ser salvo. Él fue nacido en Warren, Connecticut, del 1808 al 1812. Él era un maestro en la escuela pública de Henderson. Él se unió a la oficina de ley de Judge Benjamin Wright en Adams, New York. No era abogado, pero comenzó a estudiar independientemente la ley. Y así es que se aprendía. Traían al muchacho a la junta y a la firma. Y le enseñaban cómo hacerlo. Y él fue admitido al bar de Nueva York en 1818. Y fue admitido
como un abogado. Su mente lógica y su habilidad de hablar fueron muy valorosos cuando él estaba argumentando casos ante la corte. Hasta fuera de la corte, él le gustaba mucho, parece que le gustaba pelear un poquito. Pero él bueno, como todos nosotros, Dios nos da ese talento y yo he estado peleando, para ustedes. Así que se pelea contra el diablo donde quiera que se presente. Y él estaba haciendo eso, estaba metido en la abogacía y era un abogado muy, muy respetado. Él fue conocido en la ciudad de Adams, donde él estaba, donde la compañía de él estaba. A él lo conocían como una persona que siempre estaba argumentando contra la existencia de Dios. Era ateo. Y él argumentaba con la gente, trataba de hacerlo, de contradecir lo que es la fe y lo que es Dios. Hasta que dice que experimentó una conversión dramática. No sé lo que pasó. Traté de buscar, pero no sé. Algo le pasó, porque él fue de ateo a evangelista. O sea, no hubo. Eso fue impactante. ¿Ah? Sí, como que lo tumbaron del caballo. Pero a él algo le pasó. El Señor lo picó de una manera grande. Algo le pasó. Y después que se convirtió, casi inmediatamente, él dijo que iba a dejar de practicar ley y iba a predicar el evangelio. O sea, con una reputación, era un tremendo abogado, pero el Señor lo movió para convertirse en un evangelista. Él fue ordenado en 1924 en la iglesia presbiteriana. Originalmente fue la iglesia que lo reconoció como ministro. En el 1836 se realineó, o sea, dejó la iglesia presbiteriana y se unió a la iglesia congregacional, otra denominación. Es más pequeña que la otra. Finney usó sus talentos como abogado para presentar el argumento de Dios, la existencia de Dios, el poder de Dios a sus audiencias. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando yo estaba en la escuela de leyes, hacemos lo que se le llama moot court, o sea, una corte que no es real, o sea, pero practicamos con jueces y todo. Y yo gané un caso que no se podía ganar. Era un caso teorético de un homicidio. Y yo pude obtener lo que se llama en inglés un hung jury, que es ganar. Porque si no me pueden mandar el muchacho preso si es un hung jury. Y fue una cosa grande. Y estaba parado yo ante los jueces, los 3 jueces, que te dan los grados públicamente. O sea, te hacen parar en frente de todo el mundo, todos los otros estudiantes y todo, para decir que cada uno tiene que coger las paletas, o sea, pararse ahí y la crítica, lo que sea. Entonces el juez número 1, el primer juez dice, él está dando su opinión, él dice, yo no sé la situación tuya. Yo no me puedo explicar la situación, o sea, yo no puedo explicar por qué, pero tú te presentas con una persona que se puede creer. You're believable. You're extremely believable. O sea, que se puede creer. Entonces yo dije, nunca he dicho esto en la escuela de leyes, pero soy un ministro, soy un pastor. Entonces la segunda jueza dijo, I knew it, yo lo sabía. Entonces ella me dijo to approach the bench, ven acá. Y yo fui a donde el jurado y me enseñé sus notas. Y tenía la palabra preachy. Le estaba predicando al jury. y salí llamado, amén.
Pero es el mismo, la técnica es igual, ¿verdad? Presentamos el de eso, entonces hacemos el llamado. Bueno. No estoy seguro, pero creo que también I can't hear him. antes de ser predicador era un masánico este hombre. Finney, Charles Finney. Era un masánico. He was a Mason. A Mason? Yeah. Oh, wow, I didn't know that. And then he because he was searching, and then the word of God fell Wow. upon his laps. Wow, se puede entender que muchos de los deístas eran Sí, masónicos, the deist, sí. como George Washington. Ok. ¿Hay una pregunta? En Rochester, yo fui a Rochester una vez, a una iglesia presbiteriana, y hay un monumento, una placa que habla de él, que él fue que empezó esa iglesia ahí, y dándole honor a él porque el libramiento que él hizo. Wow. Que está ahí. Bueno, fue impactante. Una placa grande, una roca al lado de la iglesia. En Rochester. Sí, porque vamos a hablar de eso en un momento. Él enfatizaba la contabilidad humana ante Dios, como nosotros hacemos aquí. Él le pedía a la gente que renueve su relación con Dios. O sea, muy exactamente lo que hacemos nosotros. Así era Finney. Así él presentaba el Evangelio, hacía el llamado a la gente que se arrepiente, que se acerque a Dios, que dejen de vivir como están viviendo y que son responsables por sus acciones. Y como abogado es muy importante, porque si no hay penalidad, no hay ley. Lo que hay es sugerencia. A menos que no haya algo que pagar, no es ley. Y si vamos a ser justos, ¿verdad? La justicia requiere responsabilidad. La justicia requiere responsabilidad, o sea, en el mundo o en la área cristiana. Y Dios es un juez justo. El avivamiento en Rochester, la tercera iglesia presbiteriana, necesitamos un predicador porque habían perdido su pastor. Y ellos invitaron. Gloria a Dios. Un momentito. I have. No es una caneca. Eso sería tremenda caneca. Ok. Ok. Necesitaban un predicador y le invitaron a Finney que venga a predicar. Un anciano de esa iglesia, la tercera iglesia presbiteriana, estaba peleando con el pastor de la primera iglesia presbiteriana. En Rochester, la iglesia presbiteriana era un desastre. A la misma vez, el pastor de la segunda iglesia presbiteriana estaba perdiendo a la gente. O sea, como estaba predicando, a la gente se le estaban durmiendo. Tenían un revolú allá de lo que estaba pasando. Él investigó la situación, era abogado, era inteligente, investigó la situación y habló con diferente gente, sus amistades que sabían, y ellos lo dijeron, esas iglesias están en una situación terrible para allá. Y él decidió, para allá no voy yo. Y va a venir acá para Nueva York, a diferentes sitios, a las ciudades grandes para predicar. Pero, porque él tenía invitaciones por donde quiera. Pero él comenzó a sentirse que el Señor le hizo preguntar, ¿por qué tú no vas para allá? Y él le dio a Dios las razones por las cuales no va a ir a Rochester. Entonces Dios le dice, bueno, si tienen todos esos problemas, ¿no crees que ellos son los que te necesitan a ti más? Y él dijo, wow, se sintió abochornado. Le dijo a la esposa, vamos a hacer un cambio, vamos para Rochester. Y para allá fueron.
Él usó diferentes técnicas le llamaban new measures, medidas nuevas, para evangelizar, que la gente a veces, hasta este momento, mucha de la gente hoy día tienen el mismo problema con lo que es el llamado al altar. Ellos dicen que cuando nosotros llamamos al altar, estamos usando emoción, estamos tomando ventaja de la gente, y eso es lo que dicen. Y igual, cuando él fue el que comenzó este asunto de el llamado al altar, pero a él también lo acusaron. Recuérdate, estos son gente que son bien tradicionales. Ellos leían sus prédicas, no las presentaban, las leían. Yo me imagino que no, Finney. Pero él comenzó el llamado al altar. Otros se quejaron porque él estaba haciendo cosas que nunca se habían hecho. Así no lo hacemos aquí. Lo que hacen las iglesias típicas viejas, que cuando se trata de hacer un cambio, no, aquí no lo hacemos. Así lo hacen donde tú estás, pero aquí lo hacemos de esta manera. Él introdujo el llamado al altar moderno que tenemos. Aunque la gente, bajo la convicción del Espíritu Santo, hasta en el Cane Ridge Revival, del cual yo imagino que le enseñaron, yo lo introduje cuando hice la clase de introducción. Pero hasta en ese avivamiento, la gente espontáneamente venían al altar. O sea, cuando el Espíritu Santo le daba, se comenzaban a llorar y venían al altar. Pero esta fue la primera vez que el predicador llama al altar. O sea, que no era espontáneo, sino vamos a presentar la situación, eres un pecador que necesitas a Jesús, si quieres arrepentirte, ven al altar. Porque por esas técnicas, Finney se le llamó el padre del avivamiento moderno, como se hacen las campañas modernas. Eres el prototipo del evangelista americano hasta el día de hoy. Charles Finney es el prototipo de lo que es un evangelista. Ok, otra cosa, y yo había hablado de eso cuando hice la clase de introducción. El asiento ansioso. Él estableció algo que se llamaba el asiento ansioso. Durante su prédica, bajo la convicción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo estaba moviendo y se volvían ansiosos de su salvación. Y el Espíritu Santo componiéndolo, y wow, me siento mal. Comenzaron a moverse en los asientos, a llorar. ¿Cómo pasa aquí? ¿Verdad? La gente está llorando porque el Espíritu Santo lo está tocando. Y parece que estaba pasando mucho y había como un desorden. Y él quería predicar y mantener, la atención de la gente. Y se le ocurrió a él crear una sección de bancos que él mantenía adelante. Esos bancos se mantenían abiertos para así, si una persona estaba compungido, llorando, entonces calladamente la traían y la ponían aquí en esos asientos, los asientos ansiosos. Y él creía que eso iba a ayudar, pero no, porque lo que él no esperaba es que tanta gente venían a la iglesia, el Señor lo tocaba, no, yo voy para allá. Y se venían para acá y se sentaban acá. O sea, una cosa interesante, porque es un pre-llamado al altar. O sea, la gente está viniendo más o menos al altar sin venir al altar. Pero una vez que la gente ve que la gente está yendo voluntariamente, la gente dice, yo también, ¿verdad? Yo tengo que ir también. Déjame ir. Y venían. Right, ok. Ya dije todo eso. Okay. Por alguna razón, esos asientos se convirtieron en una herramienta efectiva para alcanzar a la gente profesional de Rochester. En particular, como era esperado, muchos de los abogados de Rochester se encontraron en la iglesia de Finney.
y estaban ansiosos por sus almas. Y muchos de ellos venían a la iglesia, lo tocaban y venían a los asientos ansiosos para públicamente dar sus corazones a Cristo. Dicen que hacia el fin del avivamiento en Rochester, todo doctor, abogado y negociante se habían convertido. O sea, porque ellos, recuérdate, la gente brega con la gente que está en su mismo nivel social. Así que estaban jugando golf o lo que sea. Mira, yo fui allá y el Señor me tocó, sí, y eso fue, y estaban viniendo, y así estaban aceptando al Señor y se estaban convirtiendo. Amén. Otra cosa, la primera, segunda y tercera iglesia presbiteriana de Rochester comenzó a trabajar unánimes. O sea, el avivamiento los unió. Porque son frutos del Espíritu. El Espíritu Santo comenzó a moverse en la iglesia y todas las cosas que tenían, los argumentos, todo eso desapareció. Porque querían trabajar un espíritu de unidad y no estorbar a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Yes. Quítate la máscara, chica, porque yo no puedo oír. Yo estoy sordo ya y con eso. Es ignorancia, maybe, pero ¿por qué primera, segunda, tercera, cuarta? Porque esta gente eran sumamente creativos en los nombres que le ponían a la iglesia. Oh, bien creativo. Sí, la primera iglesia era la primera iglesia. Claro. Y la segunda iglesia no era Hosanna o Betania o Calvario, no era primera iglesia presbiteriana, segunda iglesia presbiteriana. Eso iba a decir cuando iglesia. digan 100. No tenían un hueso creativo en su cuerpo. Esto fue una cosa interesante. Mira, ¿te recuerdas que le dije que cuando el Señor se mueve afecta a lo que está a todo, ¿verdad? Por alguna razón, esto es un asunto espiritual. Pues puede que los niños, yo me imagino que algunos de los niños estaban viniendo a los cultos, a la campaña. Me imagino. No, la historia no lo dice. Pero lo que la historia sí nos dice es que hubo una ansiedad. Ellos lo describen como una ansiedad en una de las escuelas públicas. Una de las escuelas a donde no pudieron seguir enseñando. Porque los muchachos algo estaba pasando que no podían enseñar. Para mí, yo digo, el Espíritu Santo comenzó a moverse en un high school. High school, ¿verdad? Creo que fue un high school. Entonces, el principal de la escuela mandó a una de las maestras a buscar a Finney. Búscame a Finney y tráemelo aquí. Y Finney fue a la escuela, ¿verdad? Y para el fin del día, el principal y casi todos los estudiantes se convirtieron. Se dieron su corazón a Cristo. Dicen que 40 de los estudiantes de esa escuela que experimentaron eso, en última instancia se volvieron ministros y misioneros. 40 de esa clase en el high school. En 6 meses, más de 1,200 personas se unieron a la iglesia presbiteriana de Rochester. Más de 1,200 se unieron. La noticia del avivamiento impactó y comenzó avivamiento en más de 1,500 aldeas y ciudades a través de Nueva Inglaterra. El predicador respetado Lyman Beecher estimó que 100,000 personas fueron convertidas al Señor a través del impacto del Rochester Revival. Tanta gente que el Espíritu Santo tocó. The Hawaiian Revival, el avivamiento en Hawái.
Eso fue, como le dije anteriormente, Titus Cohen, es un misionero americano que había experimentado avivamiento bajo el evangelista Asahel Nettleton y también Charles Finney. Él había asistido a esos avivamientos, así que fue impactado por eso. Y el Señor lo llamó a él a Hawái en el 1834 y comenzó a aprender el lenguaje. Para el 1836 sabía el lenguaje suficientemente, lo dominaba suficientemente para poder hablar, tener conversaciones y predicar efectivamente. Su tiempo en ese entonces fue generalmente, él gastaba la mayoría de su tiempo enseñándole a 90 estudiantes que estaba preparando para ser maestros allá en Hawái. Otros de los que estaban con él estaban corriendo una escuela de muchachos y también una escuela de día para niños. Pero la asistencia en la iglesia que él tenía los miembros de la iglesia que él tenía eran 23 miembros. Pero el Señor estaba quemando en su corazón. Tenía que predicar, tenía que alcanzar a Hawái para Cristo. Y Cohen decidió extender las vacaciones de Navidad y comenzar un ministerio, un evangelismo. Él lo cubrió. Dice que oficialmente él era supervisor de 24 escuelas a través de Hawái. Lo que él dijo es que voy a visitar a las escuelas para ver cómo están haciendo. Y cuando iba a cada sitio para visitar a la escuela, conducía servicios en la ciudad, en la aldea, donde quiera. Dice que cuando él predicaba, él se puso a predicar casi 2 o 3 veces al día. Y la gente se estaban uniendo para oírlo predicar. Y a veces cuando iba de una aldea al otro, mucha de la gente que lo oyeron allí, lo seguían. Entonces la gente estaban, ¿verdad?, creciendo y creciendo. El número de gente que seguía creciendo y creciendo. Una vez que Cohen alcanzó, espérate un momentito. No, espérate. Ok. Llegó a la área del oeste de Puma. La gente estaban viniendo a verlo. Muchos lloraban calladamente mientras estaban oyendo el mensaje del Evangelio. Y muchas veces cuando se terminaba el culto, la gente no se quería ir, porque el Espíritu Santo se está moviendo tanto. La gente siguieron viniendo y incrementalmente creciendo de un pueblo a otro. Él dice sus palabras, que muchos fueron, ¿verdad?, pricked, cortados en el corazón, y que muchos estaban haciendo la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El brujo del volcán, ¿cómo se dice volcán en español? Volcán. El brujo del volcán era un tipo alto que era un matón también. La gente le tenía mucho miedo. Pero el Espíritu Santo le dio y aceptó a Cristo. Y su hermana, que era una bruja, no le gustaba y mira, ¿qué te pasa a ti? Tuvieron un problemita, pero el Señor entonces la picó a ella también. Entonces ella se convirtió. Se los dio y los dos se volvieron en miembros fieles de la iglesia allí, de Hilo, bajo el evangelista Cohen. Cuando él regresó a la iglesia, recuerda que tenía 23 personas allí. La gente inmediatamente querían oírlo porque ya la gente, y muchos de los que lo habían oído, estaban viajando largas distancias para oírlo otra vez en Hilo. Venían de todas partes de la isla. A veces un pueblo entero venían juntos.
un pueblo entero, venían juntos para oír al evangelista. La población del pueblo creció a más de 10,000 personas. O sea, la gente venían y se quedaban ahí. La iglesia no podía con lo enorme que era la gente que estaba viniendo. Una vez estaban predicando y se le cayó una parte del techo, se cayó. ¿Y qué pasó? Sin hablarle a Con, la gente fueron a una parte del bosque y abrieron el sitio y construyeron una iglesia. Y la inauguraron con 2,000 personas. En la iglesia, de 23 a 2,000 personas inauguraron a la iglesia. Ese avivamiento fue a las otras islas, Waimea, Amakua, Kohala, Kona. Estas son diferentes islas de Hawái. Jesucristo estaba rompiendo el poder de las religiones paganas. Y miles de la gente allá, de la gente de Hawái estaban encontrando la liberación a través de Jesucristo. Con dijo, yo he visto grandes y poderosos avivamientos bajo la prédica de Nettleton y Finney. Y una cosa interesante, y las doctrinas, oraciones y los esfuerzos hacen el mismo producto, el mismo fruto a través de esta gente. O sea, es decir, que cuando se predica el evangelio abiertamente, cuando hay un llamado, lo que estaba diciendo es que lo que Finney estaba haciendo, como Nettleton, dejando que el Espíritu Santo se mueva, trabajó allá como también trabaja aquí. El punto es que trabaja donde quiera. No importa de donde tú seas, tú eres un indio en el medio de, ¿sabes? El Espíritu Santo te da y te toca el corazón y comienza a oír la voz del Espíritu Santo, de donde quiera que sea, no importa. Muchos temblaban y caían, se caían en el piso bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se necesitaba para el avivamiento? Observaciones. Número 1, oración extraordinaria. El predicador ciego de Maui, él unía, ¿verdad?, a la gente de Maui a orar y a unirse en oración. En la isla de Molaki, muchos estaban despertando 1 hora antes de que el sol subiera para orar por el derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia estaba orando para el derramamiento. Los misioneros reportaron que nunca habían visto tan sinceros, humildes y gente perseverando en esa lucha en oración. Dice que hasta los niños estaban dados a la oración. Y los encontraban a los muchachos donde están las cañas de azúcar y todo eso, y guineos, porque eso es Hawái, como Puerto Rico. Lo encontraban a los niños orando y llorando en la finca. The Kilseth Anniversary Revival. Este avivamiento en 1839, el carácter que es más importante es un tal William Chalmers Burns, otro de los que eran amigos de él y fueron usados, estaban en sus 20s y 30s, eran hombres jóvenes. Robert Murray McCain, Andrew and Horatius Bonar y muchos más. El punto era que eran gente joven. Todos esos movimientos se pueden mover para atrás. Se pueden ver que la raíz era una oración extraordinaria e intensa por un pequeño grupo de gente. Así es que se inicia un avivamiento. Lo que pasó en Kilseth no fue diferente. Oraron intencionalmente por 7 años, comenzaron en 1932. Esta oración era acompañada por predicaciones en el tópico,
también como leyendo lo que había sucedido en otros avivamientos. Había visto un avivamiento 100 años atrás en un cementerio. Había un avivamiento 100 años atrás y fueron a la tumba del predicador que el Señor usó y predicaron de ahí. Y el Señor comenzó a moverse. Este muchacho, esta era la iglesia de él original, y él era un predicador en otra iglesia, pero fue de vacaciones a la casa para verse con los hermanos y tú sabes, la familia y todo eso. Y le pidieron que si podía predicar el domingo, le dieron una invitación de momento así. Y él había decidido, no voy a predicarle, estoy en vacaciones, pero dijo, bueno, lo predico. Bueno, ahí fue, ahí comenzó. Eso fue un derramamiento del Espíritu Santo. Más de 4,000 personas comenzaron a asistir a las reuniones de este muchacho. Y el avivamiento, recuérdate, fue allí por un fin de semana para gastar una semanita con familia. Se quedó 4 años. El Espíritu Santo se derramó de una manera increíble. Fue una movida de Dios. Muchos otros ministros jóvenes comenzaron a predicar. Otra cosa que veían es que los negocios, el Señor comenzó a moverse en la comunidad. Entonces, a cierto tiempo de oración, tenían oración de almuerzo, estaban cerrando los negocios para venir a orar. Y se quedaban orando hasta las 2. O sea, el impacto fue grande. En este avivamiento era mayormente de gente jóvenes que el Señor usó. Y habían reuniones de oración por donde quiera. Amén. Y una palabra, última palabra. Espérate. Una batalla, the Battle of Agincourt, que era en Inglaterra contra Francia. Y estaban los soldados, eran de 4-1. O sea, habían 4 franceses por cada una persona de Inglaterra. Y estaban preparándose para la batalla la noche anterior. Y había un hombre que estaba yendo de soldado a soldado, ¿verdad? Animando a la gente, dándole y diciéndole, vamos a hacer esto y vamos a tener la victoria. Estaba personalmente visitando a la gente y hablándole. Y no se había anunciado, pero la persona que estaba visitando a los soldados y animándolos era el rey. Era el rey que entró a la batalla con ellos al próximo día. Pero ellos triunfaron el próximo día. Y muchos le dan el crédito a la presencia del rey. Que, o sea, ellos reconocieron que esto no era una cosa importante, que el rey estaba comprometido. El punto es que nosotros tenemos muchas veces ahora, especialmente en lo que estamos viendo aquí, el Señor ha comenzado un avivamiento. El Señor ya lo ha comenzado. Y estamos entre un ataque satánico que yo nunca lo he visto en mi vida. Yo nunca he visto esto. Esto es una cosa, pero el punto es que Jesús, el Rey, está con nosotros. Y porque Él está con nosotros, vamos a tener la victoria en el nombre de Jesús. Vamos a tener la victoria en el nombre de Jesús. ¿Vamos a estar puestos de pie? Amén. ¿Quién nos quiere despedir en oración? Ok, Mariana. Santo eres, Señor. Señor, tú eres grande, tú eres misericordioso, tuya es la gloria, el poder, la autoridad y por los siglos, Señor. Padre, en esta noche, mira que, como dice Pastor Mario, el Rey está con nosotros. Padre, y es más que suficiente tu presencia en medio nuestro, Señor. Padre, cualquiera que sea la batalla, cualquiera que sea la tempestad, cualquiera que sea, Señor, lo que cueste.
lo que sea que cueste, Señor, pero derrama tu gloria sobre este lugar. Señor, mira, hoy en esta noche mucha gente fueron a echar su voto, Señor, que se haga tu voluntad. Haz tu voluntad, Señor, pero tu iglesia no se quedará callada. Tu iglesia, Señor, ha de despertar cualquiera que sea la resolución, Señor. En esta noche, Padre, equípanos con la armadura de tu espíritu, Señor. Padre, más que nosotros ser nosotros, ayúdanos a disminuir la cantidad de nosotros y que seas tú, Señor. Padre, glorifícate en medio de este lugar, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos que tú no haces acepción de personas. Gracias por la enseñanza. Gracias por esta iglesia. Gracias por Pastor Mario. Y gracias por quien tú eres en nuestras vidas, Señor. Gracias porque grande ha sido tu fidelidad, Señor. Gracias por quien tú eres fiel. Llévanos en ala de tu Santo Espíritu, Señor. Ve con nosotros. Habita en medio de nosotros, Señor. Mora en nuestro ser, Señor, que fluya tu río de agua viva sobre nuestras vidas. Y gracias una vez más por lo que tú estás haciendo, porque has despertado el fuego de tu espíritu en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.